La producción ecológica asturiana surge de un sistema que respeta los ciclos naturales, sin usar fertilizantes químicos, con suelos más fértiles en los que se cultivan productos con menos contenido en agua y por tanto más sabor y más aroma. Esta producción ecológica asturiana se basa además, sobre todo, en cultivos y utilizaciones de variedades locales tradicionales y razas de ganado autóctonas y mejor adaptadas al medio. Temporalidad, alimentación de calidad y manejo sostenible dan como resultado productos más sabrosos y ricos organolépticamente. Todo esto se traduce en que cuando consumes alimentos ecológicos asturianos con sello del COPAE, estás consumiendo alimentos más ricos, tanto para ti y los tuyos como para el futuro de la tierra en la que se producen. Principalmente producimos miel de castaño, brezo, distintos tipos de brezo y roble. Es una miel muy apreciada en todo el mundo. Empezamos produciendo principalmente para nosotros, para la familia, y queríamos buscar un producto de calidad. Luego ya nos metimos de modo más profesional y seguimos en ecológico. La diferencia entre la miel convencional y la ecológica principalmente es que en la ecológica hay 0 residuos en la miel, químicos. Y luego también que la miel que se produce en ecológico, las colmenas están ubicadas en zonas donde no hay contaminación y donde no hay cultivos intensivos. Por ejemplo, en la miel ecológica, pues los tratamientos contra un ácaro que hay que se llama varroa, que ataca a las abejas, son tratamientos totalmente naturales, que se obtienen de las plantas principalmente. No lleva ningún tipo de aditivo químico. Se trata de llevar las colmenas de la forma más natural posible, como si estuviesen salvajes. Luego otra cosa es la alimentación. Hay que siempre dejar reservas para intentar que no haya que alimentar con nada, y si hubiese que alimentar, pues habría que alimentar bien sea con miel ecológica o con otro producto ecológico. Pues el COPAE lo que hace es un seguimiento de la explotación para que se cumplan todas las normas que hay, normas europeas en cuanto a producción ecológica. Entonces, a lo largo del año tenemos varias inspecciones hechas por el COPAE, que son los que certifican que la producción es totalmente ecológica. La distribución es principalmente a granel, la hacemos en bidones de 300 kilos y una empresa la comercializa. Ahí seguimos, produciendo miel ecológica en el suroccidente asturiano. Bueno, el proyecto entamó hay más de 20 años con la idea de recuperar el cereal autóctono de aquí de Asturias, que es la escanda. Desde un entamo ya quisimos adoptar un punto de vista de respeto a la tierra y de filosofía que era la implícita de la propia de la escanda. ¿Cómo semaban la escanda aquí? Los paisanos sembraban en la huerta, no echaban nada. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Vamos a utilizar las máquinas, pero vamos a respetar en la medida do posible la tierra, haciendo la producción ecológica de escanda. Molineros. ¿De qué manera? Molinos de piedra, los molinos tradicionales que mantienen todos los beneficios de la harina y del grano, se transmiten directamente a la farina. Con la producción ecológica puedes salir y puedes dar un valor añadido al producto del campo, es decir, puedes rentabilizar el campo. Pues intentamos montar un obradorín, lo primero para tener conocimiento de qué farina estábamos haciendo, de qué manera, cómo estaban saliendo, y por otro lado, para que el público final pudiera catar producto ya hecho, el pan de escanda tradicional y la repostería tradicional asturiana. Una cultura que es muy guapa,
onde la xente, os produtores, que normalmente somos os produtores pequeños, se xuntan en los mercados, se xuntan en las ferias y creas un círculo de supervivientes de alguna manera, pero que é precioso, ¿no? Tenemos una finca de 23.000 metros cuadrados. Aquí las gallinas, por la mañana se les echa la comida, el agua, salen a los parques. Vamos rotando los parques para que no se estropee mucho y ahí pasan el día. Pueden entrar y salir de la nave todo lo que quieran, tienen total libertad. Por la tarde a la noche se las guarda para que estén protegidas de algún que otro animal que ya ha venido a visitarnos. Los huevos se recogen por la mañana y por la tarde, porque no todas ponen a la vez. Se hace una primera recogida por la mañana, se baja a la sala de clasificación y a la tarde, cuando recogemos los otros, se bajan todos y se van poniendo en bandejas, se les pone el sello. En los mercados también se ve que la gente busca productos ecológicos. Tenemos un sistema que es el apadrinamiento, que todos los meses les llevamos una bandeja de 30 huevos por 12 euros que pagan y a la vez donamos media docena en su nombre a un comedor social. La yema de un huevo ecológico es no es naranja, tiene un amarillo más pálido. Es un huevo que no se desarma, está como muy recogido todo y luego en el sabor. Tras años viviendo fuera decidí volver otra vez a Asturias para apostar por un negocio artesano en la zona donde nací y me crié, sobre todo ecológico, y volver a recuperar un poquitín lo que eran las costumbres y la vida del pueblo. Para hacer las galletas de chocolate, pistacho y nuez, lo primero que hago es mezclar muy bien la mantequilla y el azúcar, luego incorporo despacio lo que son los huevos ecológicos asturianos, la harina de espelta o escanda. Finalmente lo que incorporo es el chocolate, el pistacho y la nuez. Amaso bien a mano y luego ya lo paso a lo que es en mesa, lo trabajo y luego lo congelo un poquitín y ya directamente al horno a las galletas. Para las magdalenas de espeltas e infusión de cítricos hago un proceso similar a las galletas, lo único que incorporo lo que es al final un toque de miel de brezo, asturiana también y ecológico, para darle un poco de textura y sabor diferente. Apuesto por los productos ecológicos porque están libres de aditivos y conservantes alimentarios y realmente no tiene sentido comprar productos que no sean ecológicos, ya que la trazabilidad nunca es clara y certera, no son frescos, no son de temporada, y teniendo algo de proximidad que sabemos de dónde viene, conocemos al productor, el origen y demás, creo que deberíamos apostar por ellos. Alimentos ecológicos asturianos. Son lo más. Son lo más rico. Somos Copae. Consume alimentos ecológicos asturianos certificados por Copae. Son lo más.